Génesis 49, 1 al 2, dice la palabra del Señor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. La bendición de Jacob está relacionada al destino de sus hijos. Jacob está a punto de morir, le da una bendición muy especial a los hijos de José, y aquí reúne a sus hijos, a sus 12 hijos, todos vivos, para recibir la bendición, recibir una bendición profética que anunciaría el destino que Dios había establecido para esa descendencia, para ese pueblo. Es una profecía. Cuando en sus Biblias usted empieza a leer el versículo 2, ahí empieza la profecía de este hombre de Dios. Esta profecía nos habla de 12 hijos, nos habla de 12 personalidades, de 12 historias. Sin embargo, de un mismo destino, el destino de un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios para cumplir sus planes, planes para los días antiguos, planes que quedaron registrados en la historia de Israel en los siguientes libros de la Biblia, en los profetas, historias que se inician en estos hombres, en estos 12 hombres, en estas 12 familias. La Biblia los llama tribus, que serían las diferentes cabezas o diferentes grupos de lo que sería la nación israelita. Dios tiene planes para ellos en la antigüedad, tenía planes para ese pueblo, pero también es porque Dios tenía planes para toda la humanidad. Recordemos lo que Dios le dice a Abraham en su promesa, cuando expresa esto: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque de ese pueblo y de esa nación nacería el Salvador, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que veamos a través de la profecía qué es lo que Dios le mostró a Israel del pueblo que sería su descendencia. Esta es una grande bendición que tuvo Jacob de poder ver el futuro de sus hijos. No sabemos qué tan claro lo vio, pero cuando él expresa esta palabra, él está expresando una profecía que le hace ver a sus hijos cuál será el futuro que les depara. Y puede advertirles acerca de su futuro para que pudieran estar preparados. Muchas cosas definitivamente no pueden cambiar. Dios sabe lo que ha de suceder. Y es lo que está hablando aquí, lo que había de suceder al pueblo de Israel. Así que hay 12 personalidades, 12 palabras diferentes, 12 destinos diferentes, y quisiera llevarlo por un paseo en estos destinos y que podamos aprender algunas cosas de estos caracteres de estas personalidades. 12 hombres que representan 12 tribus, las 12 tribus de Israel. La primera tribu es la tribu de Rubén. ¿Está usted listo? Versículo 3. La profecía a Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué es lo que le está diciendo Jacob a Rubén? Rubén es el primogénito. Por tradición, el primogénito hereda la mayor parte de la herencia. Toma el gobierno, toma el lugar principal dentro de su familia. Él tenía un grande privilegio, el privilegio de la primogenitura. Sin embargo, algo lo excluye del privilegio. Por eso el versículo 3 le habla de su privilegio, de su lugar. Eres mi primogénito, eres el primero que nació, tú representas mi fortaleza, mi vigor, eres el principal en dignidad, tienes un lugar muy alto, tienes un lugar poderoso en esta familia, una familia bendecida por Dios, pero hizo algo que lo excluyó de ese privilegio. Cometió una infamia. ¿Cuál fue la infamia? Tomó a la mujer de su padre. No a su madre, sino a la concubina de su madre.
no de su madre, sino de la concubina de la otra esposa de Jacob, de Raquel, Bila. La tomó por mujer. Por eso es que Jacob expresa eso. ¿Sí? Impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Y eso qué le trajo a él? Que se envileciera, perdiera el privilegio. Quiero preguntarle, ¿qué debilidad de carácter lo excluyó del privilegio de la primogenitura? Lo que él hizo fue un acto infame, fue un acto pecaminoso. Tomar la mujer de su padre es un acto pecaminoso. Tomar la mujer de su padre para la Biblia en todos los tiempos es un acto sumamente grave y pecaminoso. Pero ¿qué había en su carácter que lo hace actuar con esa frivolidad, con esa facilidad para el pecado? Aquí lo define el versículo 4 y lo dice así Jacob: impetuoso como las aguas. ¿Qué carácter tenía Rubén? Su carácter era impetuoso como las aguas. La palabra original que se traduce como impetuoso en nuestras Biblias tiene este significado, y algunos sinónimos sería frívolo. Una persona frívola es una persona que actúa sin pensar, superficialmente, que no le interesan las cosas, no le interesa que lo que él haga o lo que él diga produzca un daño. Esa es una persona frívola. Sinónimos es una persona espumosa. Ahorita le explico a qué se refiere con una persona espumosa. Imprudente o desbordante, o sea, relativo a las burbujas. La palabra original tiene que ver con las burbujas del mar, de la parte superior de un cuerpo de agua que viene como resultado de la turbulencia. Por eso aquí le dice Jacob, impetuoso como las aguas. Si usted ve aguas calmadas, usted puede ver la claridad, si son aguas claras, del fondo. Sin embargo, cuando el agua empieza a moverse, ¿qué empieza a haber? Turbación. Usted ve las aguas turbias, usted ve la arena del fondo que se levanta y en algunos casos llega a ser la parte superficial espumosa. ¿Por qué? Por el oxígeno que toma el agua y crea espuma, crea burbujas. ¿Ha ido al mar de Galveston? Es una playa muy espumosa, por otras razones, ¿verdad? Pero si el agua no se moviera no habría tanta espuma, pero al moverse el oxígeno más los químicos que ya de tener nuestros mares, hace que haya burbujas. Mientras más espumosa hay más movimiento. Así que lo que afuera se ve es el reflejo de lo que sucede adentro. Una persona impetuosa es una persona que hay algo dentro de ellos que hace que lo que de afuera se vea sea burbujas. El acto pecaminoso que cometió Rubén habla del carácter turbulento que había dentro de él. Así que la espuma puede referirse a la falta de principios, ¿sí? A la falta de principios y al carácter impulsivo que este hombre podía tener. Una persona como Rubén, una persona impetuosa, es aquella que no le va a importar cometer pecado o hacer cualquier cosa. Simplemente no lo piensa, simplemente no ve consecuencias, simplemente el placer del momento, la situación del momento, lo hace actuar sin pensar la consecuencia que trae y sin importarle que lo que él iba a cometer era una infamia y que le iba a significar el perder el privilegio que Dios le había dado por ser el primogénito. Él tenía el privilegio de ser el más importante de sus hermanos. Pero ¿cuál fue su error? El carácter frívolo y turbulento de eso. En la profecía no se le está quitando el privilegio de ser hijo. Para Jacob, Rubén siguió siendo su hijo, pero no pudo seguir siendo o teniendo los privilegios de un primogénito. Ya no sería juez, ya no sería profeta, ni sería príncipe. Se encontraría
siendo parte de las tribus de Israel, pero su futuro no sería tan brillante como lo hubiera sido de otra manera. En la historia de esta tribu no se encuentra persona de renombre. Las únicas personas que se encuentran registradas en la Biblia de estas tribus son dos hombres que se llaman Datán y Abiram. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Fueron unos rebeldes que se le rebelaron a Moisés con una impía rebelión en el libro de Números capítulo 16, y por su rebelión perecieron. ¿Cuál fue el futuro de esta tribu? No fue una tribu brillante de ninguna manera. Rubén mismo en su propia vida parece haber perdido toda influencia sobre sus hermanos. Seguramente sus hermanos lo vieron con malos ojos, a pesar de ser el primogénito. En el capítulo 42, 22 usted va a notar que no le hacen caso. Es el único que defendió a José, pero ninguno de sus hermanos le hizo caso, porque su reputación había quedado hasta los suelos. Cuando cometemos errores y hacemos cosas que no son correctas, porque somos impetuosos, porque nuestro corazón no está sano, porque nuestro corazón no es agradable a Dios, porque nuestro corazón necesita un cambio y no lo queremos dar y no dejamos que Dios obre, vamos a traer consecuencias. Nuestra reputación se va a ir hasta por los suelos. Nadie nos va a hacer caso. Un padre que es impetuoso y que actúa con un carácter así, y aún sus procesos educativos hacia sus hijos son así, van a perder el respeto de sus propios hijos. Un esposo o una esposa impetuosa pierde el mismo respeto de su esposo o de su esposa. Una persona del trabajo que actúa intempestuosamente pierde el respeto de sus compañeros, pierde el respeto de sus jefes y termina hasta el grado de ser expulsado. Se pierden los privilegios. Una persona impetuosa, una persona frívola no puede tener altos privilegios. Si hay una enseñanza que me trae Rubén a este tiempo es que una persona impetuosa, una persona frívola no puede tener altos privilegios. Una empresa, hermano, analiza muy bien a la gente. Y si una persona es frívola, si una persona es impetuosa, no espere que ustedes lo levanten. Toda la gente va a decir, es que me tienen mala fe. Es que son racistas. Pero también hay mucho de eso, no lo niego. Pero también échese un vistazo al corazón. A lo mejor somos impetuosos. A lo mejor no nos damos cuenta que muchas de nuestras acciones son como las de Rubén, sin pensarlo. Nuestras actitudes son así. No nos importa la consecuencia que pueda tener lo que hacemos o lo que decimos en un momento que pueda mostrar un corazón impetuoso y que nos robe la oportunidad de un privilegio. Aún el ministerio, mi hermano, un ministerio, un lugar en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo Dios nos mete por su gracia, pero un lugar en el ministerio, los frívolos, los impetuosos no pueden servir. No van a poder servir. No van a poder tener un lugar. ¿Por qué? Porque adentro hay algo negro que tiene que ser tratado primero, para antes de poder darles un lugar. Así se lo expresó. Podía ser una virtud el ser inestable o ser fuerte. Sin embargo, una persona inestable no tiene dominio de sí mismo ni de sus instintos. Una persona que es como Rubén es una persona que no tiene dominio de sí mismo ni de sus instintos. Estas personas no echan raíces. Consiguientemente su honor es inestable, se marcha de él el honor y se queda como agua derramada en el suelo. Gente que fácilmente arroja por la borda su virtud, por lo cual no tienen absolutamente ninguna buena reputación. Rubén definitivamente perdió toda su reputación porque hizo algo horrible. Algo que fue muy oído en los oídos de su padre, en los oídos de su familia. Una cuestión horrenda. Pero de esos no hay aquí. Esperemos que no haya aquí. Pero ¿qué podemos aprender nosotros, mi hermano?
Muchas veces perdemos privilegios y oportunidades por causas del corazón. Hubo algo en el corazón de Rubén que lo hizo cometer una infamia. Yo quiero preguntarle a usted, las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo, ¿cómo las podemos catalogar? Jacob pudo decir, lo que tú hiciste es una infamia. Lo que estás haciendo es una infamia. Traigámoslos a nuestra vida. Pensemos en una situación en la que estemos. ¿Cómo la cataloga Dios? La cataloga a Dios como algo bueno, como algo positivo, algo de buen nombre, como dice la Biblia. Si algo digno de alabanza, en esto piensa, eso haz, eso mueve. Pero si estás metido en una situación, en una relación, en una acción, en una actitud que es pecaminosa, es porque hay algo en tu corazón que necesita ser trabajado. Jacob lo señaló en Rubén, pero trajo eso una consecuencia. Rubén no pudo ir más allá. En este evangelio, ¿qué puedo ver, hermano? Sí, se lo voy a concluir al final, pero no quiero pasar al siguiente, porque este es un caso feo, hermano, la situación de Rubén. Más adelante se ve un Rubén transformado, un Rubén mejor, pero la reputación ya la había echado a un lado. Y su tribu no tuvo ninguna mejora. Pero lo que sí es que Dios le dio a Rubén la oportunidad de ser una de las tribus de su pueblo. No lo cortó, pero sus acciones trajeron consecuencias. Nosotros como cristianos debemos entender algo. Dios no vamos a dejar de ser hijos cuando somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero nuestros pecados y nuestras acciones tienen consecuencias. Y vamos a tener que aprender a vivir con ellas. Somos impetuosos, somos frívolos, vemos las cosas fáciles, hacemos cosas malas, así fácilmente vamos a tener consecuencias. Siguiente tribu, versículo 5. Son 2 tribus. Jacob le habla a 2 tribus y no les da muchos detalles. Una de ellas es Simeón. Dice versículo 5, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Mire, aquí está hablando Jacob, pero quien está realmente hablando es Dios. Es una palabra profética. Y hay una combinación entre el corazón de Jacob y el corazón de Dios. ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Si recuerdan el libro de Génesis, lo leímos y lo estudiamos. Se vengaron la deshonra de su hermana Dina, pero de una manera cruel, ventajosa y infame. Por eso Jacob aquí les dice que sus armas son armas de iniquidad. El carácter de Simeón y el de Leví eran similares. Eran apasionados y vengativos, fieros e incontrolables. Sus espadas, que debieron haber sido solamente armas de defensa, se convirtieron en armas de violencia. Eso es lo que dice literalmente el versículo número 5, armas de iniquidad, sus armas. Literalmente significa armas de violencia. Armas de violencia. Fueron hombres violentos. Muchas veces los padres de familia nos echamos la culpa de lo que hacen nuestros hijos. Pero debemos entender que hay cosas que nosotros no ponemos a nuestros hijos. Hay cosas que están metidas en el carácter de ellos. Por eso dice la palabra que los padres no sufrirán el castigo de los hijos, ni los hijos de los padres. Cada quien llevará su propia culpa. Este es un caso como ellos. Jacob no era un hombre de armas. Tenían armas, eran pastores, eran ganaderos. Había fieras en el camino, había enemigos y se defendían como podían.
tenían armas de defensa. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Las armas de defensa las utilizaron como armas de violencia. Lo que ellos sacaron en ese día cuando fueron y trajeron hicieron un desastre en la ciudad, mataron a todos los hombres y además despojaron a la ciudad. ¿Qué traían esos hombres en el corazón? Violencia. Rubén traía turbulencia, ¿y estos hombres qué traían? Violencia. Y dijo Jacob, y dijo Dios con los ojos de Jacob, yo no estoy en ese asunto. Y esto es claro, hermano, nunca Dios está con la violencia. Dios está en la guerra, Dios es guerrero, trae desastre, y Él es el Dios que trae venganza, pero su venganza es justa, nunca violenta. En la violencia no está Dios. Jacob no maldice a sus hijos, sino maldice su furor. La maldición, mi hermano, déjeme decirle, ni usted ni yo estamos para maldecir personas. Jacob nunca maldijo a sus hijos. Y si notan el libro de Génesis, no he encontrado una maldición desde que fue maldecido Cam. Ahí sí fue maldecido Cam. Pero Jacob a sus 12 hijos no los maldijo. Dios no maldice lo que bendice. Dios puede traer consecuencias a aquellos que bendijo y que no se someten a su voluntad. A Israel les trajo juicio, porque Él es Dios. Y Jacob no trajo maldición sobre sus hijos, sino maldijo lo que hicieron sus hijos. Es decir, lo que se maldice no eres tú, sino lo que haces. Hay cosas que están en nuestro corazón o que hacemos que no es que tú seas una persona maldecida, sino que lo que tú haces es maldecido. Entendamos esto. La violencia está maldecida. Maldita la violencia. Por eso, hermano, es que cuando nosotros nos damos cuenta de que hay violencia en nuestro corazón y el ser humano, por más bueno que parezca a veces, nos va a salir lo violento. Y por eso, hermano, si a usted le ha salido lo violento y se siente mal, es porque el Espíritu Santo le está diciendo, lo que sacaste está maldito. Eso no es bueno. Jacob está diciendo, yo no me uní a ustedes, yo no me uno a ustedes, yo no me uno a lo que ustedes hicieron, yo no justifico lo que ustedes hicieron. Dijeron, violaron a mi hermana. Yo no me uno a lo que ustedes hicieron. Me duele lo que le hicieron a mi hija, claro. Jacob seguramente le dolió lo que le hicieron a Dina. Pero él no sacó de su corazón violencia. Un arma de defensa se convierte en un arma de violencia. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y qué podemos aprender de esto? Dios nos ha equipado, hermano, con dones y talentos. Nuestros padres nos han dado privilegios y nos han dado oportunidades. Han luchado por nosotros hasta donde está a su alcance. La pregunta es, ¿le rendirá todo esto a una noble causa o doblegará su vida a una causa egoísta? Un hombre de paz como Jacob no está con la violencia. Dios no respalda eso. Pero usted y yo tenemos talentos que no los debemos utilizar para mal, sino para bien. No estamos para vengar y para presumir que Dios nos haya bendecido o que nos haya dado dones y talentos. Dios nos ha llamado como iglesia para maldecir al mundo. Dios no te ha dado una vida espiritual para que te creas mucho como cristiano y vayas y le hables a los del mundo y los maldigas. Dios te ha dado la salvación, ¿para qué? Para que vayas y salves a otros. Jesús se lo dijo así a sus discípulos una vez que intentaron entrar a una ciudad y lo rechazaron. En Lucas capítulo 9, 53 al 56. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. El versículo 54, estoy en Lucas 9. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a él los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritus sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ese es el corazón de un creyente, es el corazón de un cristiano, es el corazón de aquel que Dios ha bendecido, al cual Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos. No estamos para maldecir a nadie, estamos para servir a Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia de la violencia de estos hombres en sus tribus? De Simeón no se sabe absolutamente nada. Esa tribu fue mermada terriblemente. Y en el caso de los levitas, no tuvieron herencia. Tuvieron un grande privilegio, mire. Los levitas fueron esparcidos por todas las tribus. Por eso, ¿cuál fue la palabra para ellos? Versículo 7, la última frase dice, y los esparciré en Israel. Simeón se perdió entre las tribus. No se sabe mucho de ellos, casi nada. Y de los levitas no tuvieron herencia, sino fueron esparcidos y divididos en todas las tribus. Unos levitas se fueron aquí, otros levitas se fueron acá, otros levitas se fueron allá. Aunque se fueron, ¿para qué? Para servir a Dios. Hay solamente un caso de la tribu de Simeón. En tiempo de Moisés, en el desierto, dice la Biblia que se les prohibió a los israelitas casarse con las cananeas. Tenían prohibido tener ninguna relación con las cananeas. Y un hombre de la tribu de Simeón que se llamaba Simri, agarró una cananea, a una moabita, se llevó a la novia y se paseaba en todo Israel. Era un hombre que estaba desafiando la autoridad de Dios, que estaba desafiando a Dios mismo, a la ley y la santidad. Tomó el levita. Fíjese, ¿quién hizo venganza? Un levita. Uno de Simeón y uno de Leví. Y tomó venganza sobre él. Y lo mató, y a la moabita. Y eso trajo la bendición y el beneplácito de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre perverso que estaba desafiando la gracia, el poder y la santidad de Dios. Son cuestiones terribles de la ley. La ley mata, recuerde. Dios no nos llamó ahorita a asesinar a la gente, a matar a la gente, sino a que la gente sea salva, ¿verdad? Pero la ley, ¿qué hace? Mata, y se tenía que aplicar. A este hombre tenía que morir, y nadie lo mató sino un levita, al cual Dios resalta su celo por el Señor. Bien, cuarta tribu. Versículo 8. Judá, diga Judá. Judá significa alabanza. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Esta fue la profecía más larga, una de las profecías más largas. Después es la de José. Pero esta es una de las profecías más largas. ¿A quién? Al hijo Judá. Las tres primeras fueron profecías duras, difíciles y feas. Porque el carácter de estos hombres era terrible. Pero llega a la tribu de Judá. Es una gloriosa profecía. Es una tribu privilegiada. Grande sería entre sus hermanos y victoriosa en la guerra. Habría de ser una tribu de coraje y fuerza, con cualidades para el mando y la conquista. El versículo 9 menciona, lo compara al cachorro del león Judá. A un león. ¿A qué compara esta tribu? A un
león. ¿Por qué un león? El león es el rey de la selva, dice, ¿no? Es el rey de las fieras, ¿no? Rey de la selva, el rey de las fieras. Cuando agarra una presa no hay quien le resista. Con eso se predice, hermano, que la tribu de Judá llegaría a ser muy temible y que no solo obtendría grandes victorias, sino que disfrutaría quieta y pacíficamente de lo conseguido mediante dichas victorias. Déjeme hacer un paréntesis aquí y decirle algo. Israel, el pueblo de Israel, fue un instrumento de Dios de venganza. ¿Okay? Fue un instrumento de Dios de salvación. Pero también usted ve en el Antiguo Testamento que fue un pueblo de ¿qué? De venganza. ¿Cuál fue su primera misión cuando entra a la tierra prometida? Expulsar, acabar con todos ellos. Había ciudades en donde la directriz que era maten todo, acaben con todo. Por eso es que no se asuste que Dios había llamado a hombres fieros como estos y que estas tribus tenían esa directriz. Dios hizo una mezcla en el pueblo de Israel y de tribus para cumplir sus propósitos de venganza. Una venganza divina, utilizando estos hombres. Había hombres en Israel que se convirtieron en hombres fieros porque los hombres con los cuales combatían de las naciones vecinas eran fieros, eran terribles. Recuerde que desde el libro de Génesis había gigantes, había cazadores, había hombres terriblemente fieros. Dios ha de levantar un pueblo terriblemente feroz. Y entonces viene una tribu, la tribu de Judá. Había de ser una tribu y se convirtió en una tribu líder. Y no es para menos, hermano. ¿Quién sería el que seguiría después de haber sido rechazados los tres primeros? Pues el cuarto. ¿Quién fue? Judá. Judá. Judá se compara entonces a un león que haría la guerra, pero este sería diferente, su carácter es diferente al carácter de Simeón y de Leví, porque este haría la guerra no por la guerra misma, sino por causa de la paz. El león de la tribu de Judá no viene para destruir en sí porque sea destructor. Por eso lo comparan con un león, pero no como el león con el que comparan a Satanás. A Satanás se le compara con un león en el Nuevo Testamento. Dice, Satanás anda con león rugiente buscando a quien devorar y hace una comparación con la forma en la que el león ataca de sorpresa para devorar a su presa. Pero la comparación que la Biblia hace aquí con la tribu de Judá y específicamente con Cristo, porque el león de la tribu de Judá, dice la Biblia, es Cristo, está hablando de un león, de esos leones, hermano, que acabaron, ya tuvieron su presa y están echados. ¿Ha visto los leones en el zoológico? Esos leoncitos están bien alimentados, no tienen hambre. Aquí, usted los puede ver aquí cerquita porque hay un vidrio, claro que no le van a poner una rega. Aquí están, lo voltean a ver así como con cara de, no me interesas, estoy tranquilo y feliz. Esos animalitos tienen paz. Esos animalitos están tranquilos. Ese es el león que muestran aquí. Es el león que ya conquistó, es el león que ya comió, es el león que solamente está disfrutando de su porte de león, porque óigame, es maravilloso ver un león. Es más, yo no sé si usted ha oído en vivo rugir a un león. Es espantoso, hermano. Es maravilloso, hermano. Rugen. Por algo dice la profecía, rugirá el león. Y hablando de Dios, si es potente cuando llama a su amada, Entonces, Judá es comparado no con un león rapante, sino un león siempre apresando, siempre matando, siempre despedazando, no siempre apresando, ni matando, ni despedazando, sino un león agachado. Por eso es que aquí lo dice, se encorvó, se echó como león. El león que aparece aquí, aparece echado.
en paz. Así que esta tribu hace guerra ¿para qué? Para conseguir paz, satisfecho de su poder y de su éxito, sin crear peligros a los demás. Y esto es verdaderamente grande. En el versículo 10 se le da gobierno. Se le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Nadie sabe lo que significa. Exactamente, la palabra es muy complicada para los expertos. La palabra Silo, pero podemos identificarlo claramente, verlo muy sencillamente, sin meternos en eso. ¿Hasta que venga quién? La manifestación del Hijo de Dios. A él se congregarán los pueblos. Hasta que venga el león de la tribu de Judá. ¿Quién gobernaría? Recuerde que, ¿de qué tribu fue David? De la tribu de Judá. Y Dios le dio una promesa de ti siempre va a haber quien se siente en el trono. Y hasta Lucas 2, cuando se hizo el censo y que dijo el imperio romano llegó ahí, se acabaron los reyes de Israel, pero no sabían que ya había nacido el rey, que vendía de la tribu de Judá, Jesús. Del círculo del 11 al 12 dice, habría de ser una tribu muy fructífera, abundaría especialmente en leche para los infantes y en vino para alegrar el corazón de los hombres fuertes. Por eso dice, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Mucho de lo que aquí se dice, lo que se dice de Judá, se aplica al Señor Jesucristo, de donde vendría Él, de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nota que toda la profecía de Génesis nos la resume el libro de Apocalipsis aquí. ¿Y a quién muestra? A Jesús. Dice la Biblia que Juan ve que hay un sello, un libro con sellos. Y dice, y yo lloraba, Juan, porque no había quien fuera digno de desatar sus sellos. Pero dice que encontró, y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí está el león echado. Él ya venció, es decir, el león echado ya conquistó. El león echado ya está disfrutando su lugar, está sentado en el trono, es la raíz de David, ha vencido. Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el rey que conquista. Véalo en el reinado también. Viene Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Vamos a hablar de la tribu de Benjamín más adelante. ¿Qué pasa con ese hombre? Es cortado. ¿Y a quién levanta Dios? Porque a Saúl lo pusieron los hombres, hermano. Pero a David lo puso Dios. Los hombres escogieron al de la tribu de Benjamín, pero Dios escogió al de la tribu de Judá. David fue un guerrero. David quiso construirle templo a Dios y ¿qué le dijo Dios? No construirás templo porque has derramado sangre, porque tu lugar fue hacer guerra. ¿Para qué? Para traer paz a Israel. Su hijo Salomón construye, ¿qué hace Salomón? Construye templo y ese es el tiempo de paz. David toda su vida por eso escribió los salmos, en tiempo de guerra. David muestra su carácter guerrero y aquí muestra al Judá guerrero y Salomón muestra al león echado que ha conquistado. Construye grandes cosas, grandes templos, con gran riqueza, con gran honor y con gran gloria. Pero que no quedó para mucho tiempo porque no era el propósito de Dios. El pueblo se va a sus ídolos y viene la decadencia del pueblo de Israel. ¿Y en dónde se va a cumplir entonces el reino de paz y el reino eterno? En Cristo, en el reino milenial y en la vida eterna. Apocalipsis 5. Hasta que se desaten los sellos. En él, dice que en él habrá vino y en él habrá
leche. En Él hay abundancia, en Cristo hay abundancia de todo lo nutritivo para el alma y de todo lo que constituye un refrigerio para el corazón, todo lo que sirve para mantener en nosotros la vida divina con el fruto del Espíritu. En Él tenemos vino y leche, las riquezas de la tribu de Judá, sin dinero y sin precio, como dice Isaías, comprad vino y leche sin dinero. ¿Por qué te llenas en cosas que no llenan? Tú necesitas llenarte en las riquezas que te ofrece Cristo. De la tribu. ¿Qué es lo que tiene la tribu? ¿Cuál es la riqueza de la tribu? El vino y la leche que alimentan el corazón del bebé y el vino que alegra el corazón de los hombres. Sus ojos, dice, centellean como el vino. Apocalipsis lo dice. Y sus dientes son más blancos que la leche por la pureza que hay en él. Porque su palabra es la que santifica y trae pureza al corazón. Jesús lo mostró, Jesús fue el reflejo de ello. En Jesús se cumple esta profecía y por eso nosotros aquí admiramos a Cristo. Mi hermano, definitivamente Simeón, Leví, Rubén reflejan nuestro corazón pecaminoso, pero llega Judá y refleja el corazón de Cristo. Por eso necesitamos a Cristo, hermano. Necesitamos a Cristo. Vamos a ver a las demás tribus. Vamos a irnos rápido. Versículo 13. Zabulón. Sencillo. En puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón. Habla de mercaderes, de marineros y mercaderes. A su posteridad había de corresponder el terreno de la costa y que sus descendientes habrían de ser mercaderes, marineros y negociantes por mar. Y esto se cumplió en la tierra de Canaán, cuando la tierra de Canaán fue distribuida por suertes y su límite occidental subió hacia el mar. ¿Qué es lo que hermoso usted puede ver en Zabulón? ¿Se acuerda de la palabra Zabulón en el Evangelio? ¿Alguien se acuerda que hay un versículo en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, donde se menciona Zabulón? Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué le parece? Mateo 4:12. A este hombre se le da la bendición de decir, tu descendencia va a habitar en el mar, van a ser mercaderes, van a ser marineros. Pero mire qué bendición le da al Señor. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y mire la promesa, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. En el Nuevo Testamento, ¿quién es Zabulón, hermano? Es la tierra en donde inicia el ministerio de Jesús y a donde Jesús llama a sus primeros 2 discípulos. ¿De dónde? Del mar. Eran pescadores, galileos, de la tierra de Zabulón. Tan sencillo, Jacob solamente vio un mar. Pero ¿hasta dónde iba a llegar ese mar? En una de esas barcas se había de sentar el Señor, a abrir su boca y dejarnos el Evangelio, mi hermano. Dejarnos el Evangelio. Qué maravilla es el Señor. Jacob solamente vio un marinero, pero Dios tenía un propósito más allá. Ahí empezó el Evangelio, hermano. Ahí se predicó el Evangelio. Ahí dice, Zabulón vio luz, hasta entonces vio luz. Cuando llegó el Evangelio,
Cuando llegó, caminó por ahí el evangelio en persona, que es Cristo. Caminando ahí llegó cuando inició su ministerio. Amén. ¿Cuál sigue? 14. Issacar. ¿A quién se le compara? A un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. A Issacar se le compara con un asno, que lleva su carga pacientemente y la encuentra más llevadera al acostumbrarse a ella. Una versión más sencilla lo dice así esta palabra: viendo que es bueno el establo y que es hermosa la tierra, inclina el lomo a la carga y acepta trabajos de esclavo. Pese a su fuerza, no usa esta con iniciativa propia, manteniendo su autonomía. Prefiere someterse a la administración de un pueblo extranjero, aunque esto signifique la humillación de la servidumbre y el pago de onerosos impuestos. La profecía es interpretada por muchos como alusión de que Issacar tenía capacidad para la guerra, pero que se dejó seducir por la comodidad de la tierra en la cual vivía. Algunos dicen que posiblemente Jacob sabía que este era el hijo flojito, de esos hijos que no querían meterse en problemas y mejor aceptaba hacer algunas cosas con tal de no meterse en más problemas. Tenía la capacidad de hacer la guerra, pero prefirió someterse a pagar impuestos. Por eso se le dice, tú cargas, y eso es una virtud del trabajo, bajar el hombro para llevar cargas, pero además sirvió en tributo. Pero fue una de las causas terribles en muchas tribus. Dios mandó que corrieran a todos los cananeos, y muchas de estas tribus, incluyendo estas, se sometieron a ellos, no los corrieron. Y eso trajo graves consecuencias, porque desviaron el corazón. Ellos tenían, esta tribu tenía la capacidad de correr, de acabar. Dios le había dado la fuerza para poder, porque lo había llamado a su pueblo como un guerrero para expulsar a las naciones vecinas, pero su comodidad la hizo a esta tribu estacionarse y dejó ser dominada por el cananeo, que persistió en habitar en parte del territorio que le correspondía como tribu. Esto es una advertencia para nosotros, mi hermano. ¿Qué aprendemos de ello? Que debemos cuidar de no desperdiciar la capacidad que como guerreros espirituales tenemos en Dios y conformarnos a los deleites materiales. Esto nos pasa a los cristianos, hermano. ¿Preferimos trabajar y ser esclavos de este mundo? Cuando Dios nos ha dado armas espirituales. Hay gente que puede servir a Dios, grandes predicadores, grandes ministros de alabanza, gente que tiene dones y talentos, pueden hacer la obra de Dios. Hermano, yo creo que podemos hacer la iglesia Vida en Cristo mejor. Pero a lo mejor nos pase lo que hay a Issacar. Preferimos echarnos otras cargas. Estar en otros asuntos, estar en otras cosas, que ejercitar los talentos que Dios nos ha dado. Y nos acercamos tanto al mundo que terminamos haciéndonos como el mundo. Reflexionemos en eso, hermano, para que no seamos el hijo flojito de Jacob, el Issacar para él. Dan. 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Serán tremendas esta tribu, mire. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿A quién comparan a Dan? A una serpiente. ¿Sí? O sea que esta fue una tribu tremenda, hermano, y lo fue, tremenda. Jueces 18, no lo lea, léalo en su casa. Nos da la idea del carácter profetizado de esa tribu. Se gobernó a sí misma. Era una tribu que decía, esto vamos a hacer. Se gobernaba a sí misma y era muy astuta y traicionera como serpiente. De hecho, en el desierto y en la guerra era la tribu que de la retaguardia, eran los que iban atrás. Así que imagínense cómo eran estos hombres.
cuando tuvieron que tomar posesión de la tierra prometida, todas las tribus habían ya tomado sus tierras. ¿Y qué pasó con Dan? No tenía tierra prometida. Eso lo puede ver ahí en ese capítulo que le dije, capítulo 18 de Jueces. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró y con un engaños, y cuando vio un pueblo que estaba desprevenido, llegaron y agarraron a ese pueblo. Y se mostró, hermano, el carácter astuto de esta tribu. De esta tribu desciende el famoso Sansón. Y si usted recuerda a Sansón, ¿qué lo caracterizaba? Bueno, su fuerza, pero también trataba de actuar con astucia. ¿Cómo engañaba a los filisteos? ¿Cómo se les metía a los filisteos? Ahí la única que le ganó fue una más astuta que él, que fue Dalila, pero un hombre astuto. Actuaban como una serpiente, pero fue una tribu que desde que se formó y que con su astucia conquistó la tierra, pero que precisamente no por ser astuta era una adoradora de ídolos. Porque desde el principio que tomó esa ciudad, se agarró al levita que era un idólatra y empezaron a adorar un ídolo. Y de hecho en tiempos después, en tiempos de los reyes, había 2 tribus que tuvieron becerros de oro y una de ellas fue esta tribu. Y en el libro de Apocalipsis, cuando aparecen los 144,000 de 12,000 de cada tribu, busque a la tribu de Dan. No aparece. Es la única tribu que no aparece en el libro de los Apocalipsis. Y se puede pensar que es por el carácter idólatra de esta tribu. ¿Qué aprendemos nosotros? Que un carácter así puede ser bueno para la guerra. Claro que es bueno para la guerra, pero no para la adoración, hermano. Y la comunión con los santos. Fue una tribu traicionera porque cuando tomó la tierra no la tomó de los cananeos, lo tomó de sus propios hermanos. Una persona astuta no le importa pasar por quien sea. No le importa quién es el enemigo. Muerde como serpiente y acaba con el enemigo. Pero no le interesa la adoración. Le interesa la guerra en sí. Por eso esta tribu, ¿en qué terminó, hermano? No tener una buena comunión con sus hermanos. En algunos casos no salió a la guerra con ellos. Y no fue una tribu que se caracterizó por la adoración, sino la adoración a los ídolos. Gad, siguiente versículo. 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Su nombre significa también tropa, previendo el carácter futuro de esta tribu, que había de ser de un gran guerrero. De ella proviene Jefté, uno de los hombres que fueron valientes en el libro de los en los libros del Antiguo Testamento. Esta tribu estaría expuesta a las incursiones de sus vecinos, los moabitas y los amonitas. Y en algunos casos se cumplieron que fueron tomados por esos enemigos. Pero después, en tiempo de Saúl y David, los moabitas y amonitas fueron totalmente subyugados. Y se cumple lo que dice un proverbio, no de la Biblia, sino un adagio, que dice: somos vencidos en la batalla, pero no en la guerra. Esta tribu fue vencida, fue subyugada desde el principio, a pesar de ser guerrera, pero al final logró conquistar a sus enemigos. ¿Qué nos enseña esta tribu a nosotros? Que la gracia de Dios ha puesto en nuestra alma el ser más que vencedores. Pero ser más que vencedores en Cristo también representa mucho dolor en esta tierra. Nadie puede ser más que vencedor en Cristo si no pierde algo. Por eso Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres ganar tu alma, tienes que perder el mundo. ¿De qué le sirve al hombre perder el mundo, ganar al mundo y perder su alma? La vida cristiana va a estar llena de sinsabores, de aparentes derrotas,
a veces en la situación económica, a veces en la situación con sus relaciones porque ha perdido las amistades, ha perdido a la familia, ya no le hablan por ser creyente, pero hermano, la batalla usted la gana, porque solamente en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Aleluya. Seguimos adelante. 20. El pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Aser había de ser una tribu muy rica, llena de todo. No solo de pan para lo necesario, sino también de grosura y de cosas deleitosas, que Aser exportaría a otras tribus y aún a otros países. Su futuro correspondería así a su nombre, pues Aser significa felicidad. Su producción es de calidad y excelencia, digna del rey. Esto es lo que aprendemos, hermano. La bendición de Dios hacia Aser es la bendición que tiene hacia sus hijos, que Dios llama y hacia sus siervos. El trabajo y la producción de los siervos de Dios debe ser como la producción con la bendición de Aser, con excelencia, dignas para alimentar al rey. Cuando usted y yo servimos a Dios, Dios nos bendice con dones y talentos para poder hacer el ministerio con excelencia, digna de nuestro Rey. Por eso cuando servimos a Dios, debemos buscar en nuestro servicio la excelencia y la gloria del Rey. Por eso no debemos hacer las cosas a medias, feas, chambonas. Debemos hacer las cosas para Dios con excelencia. ¿Qué bendición le dio a Aser? Tendrá par digna para alimentar reyes. ¿Usted cree que si Dios nos ha dado talentos y su espíritu para servirle a Él, serán malos? ¿De mala calidad? No, porque son para servir y alimentar y deleitar al rey. Siguiente tribu, Neftalí. 21. Neftalí, sierva suelta. Aquí aparecen los animalitos, ¿verdad? Se compara a una sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Hay dos corrientes interpretativas de este pasaje acerca de los dichos hermosos. Algunos piensan que es porque muchos de los descendientes de esta tribu tendrían las habilidades para hablar de una manera muy hermosa. De ahí proviene, y tiene sentido, provienen Barak y Débora. Y usted recuerda el cántico de Débora, el libro de los jueces, y es un cántico hermoso, profecía hermosa. Sin embargo, muchos de los eruditos llegan a la conclusión que tiene que ver más con sus capacidades para hacer la guerra. Se compara como una sierva cariñosa, amistosa y complaciente, una sierva, un venadito, una venadita, ¿sí? Como sierva suelta, celosa de su libertad. ¿Usted ha visto a los venaditos que los puede agarrar? No, va a salir, pero con una... ¿Los ha visto cruzar la carretera? Sí. Ese había de ser, y en la guerra es muy útil esas capacidades, veloz en despachar sus asuntos. Es un carácter muy diligente para resolver los asuntos. Por eso de esta tribu viene Débora y Barak. Débora fue como una sierva que rápido resolvió el asunto y logró ganar una grande batalla, difícil de conquistar. Conquistar a Sísara, a ese rey asirio, era imposible. ¿Era sirio o sirio? No lo recuerdo. Sísara, recuerdo el nombre del rey. Pero ella pudo diligentemente trabajar. Es un carácter necesario para hacer la guerra. Y eso nos recuerda el Salmo 144:1, cuando dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. A usted y yo necesitamos un carácter como este, la bendición de este carácter, de ser como siervas para la guerra espiritual, que podamos arreglar nuestros asuntos con diligencia, con gracia, con la palabra que Dios nos manda. Y este salmo, hermano, se aplica a nosotros para como una oración. Señor, Dios, Jehová, mi roca, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dos más.
22, versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyo vástago se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendición de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta bendición de José, a José, o esta profecía, esta palabra es muy amplia. Tal vez sí es la más, entre Judá y José se llevan mucha palabra. Pero le recuerda a José, Jacob, su pasado y su presente. Le recuerda lo difícil que fue su pasado. Pero le recuerda que a pesar de que su pasado fue difícil, él está en alto por causa de su Dios. Le recuerda que no importa que pasó grandes cosas difíciles, que si salió de esas cosas difíciles es porque fue un hombre bendecido por Dios. Le hace notar que él es fructífero a pesar de sus bendiciones, a pesar de sus circunstancias adversas. Le hace notar sus sufrimientos, pero al mismo tiempo le hace notar su persistencia y le dice: José, permaneciste fiel. Tus enemigos eran diestros, tus enemigos eran duros, tus enemigos fueron tus mismos hermanos, terribles. Tus enemigos fue una mujer, la esposa de Potifar, que quiso sacrificar tu pureza. Y seguramente tus enemigos en Egipto por envidia cuando llegas en alto, pero te mantuviste fiel, firme. ¿Por causa de qué? ¿De tu simple humanidad? No. Prevaleció no por la fuerza humana, sino por la fuerza del poder divino. Por eso aquí lo dice hermoso: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, con toda bendición le está hablando. Dios está bendiciendo a José desde arriba, desde abajo y desde los hombres. A su pueblo Dios había de bendecirlo así, hermano. Así nos bendice Dios. Dios nos bendice milagrosamente desde el cielo. Dios nos bendice, hermano, de donde menos nos imaginamos. Y Dios nos bendice con personas. Dios nos bendice con gente. La bendición de Dios es lo que nos sostiene y nos mantiene. Y el último de los hijos, Benjamín, el más pequeño. Podemos ver la unción profética en él. Era el más pequeño, era el más consentido. Pudimos haber encontrado a un Jacob hablándole de una manera tierna y amable a su pequeño hijo. Y dan una profecía pero maravillosa. Y mire cómo le habla la profecía. Sencilla. Benjamín es el lobo arrebatador. A la mañana comerá presa y a la tarde repartirá los despojos. Él era un profeta. Aquí no era un padre consentidor. Era un profeta. No lo llamó mi osito de peluche, mi pequeño roedor, qué sé yo. Lo llamó: eres un lobo. Lo que Dios ve eres un lobo arrebatador. Seré una tribu guerrera, fuerte y atrevida, y que se enriquecerían con los despojos de sus enemigos. Serían activos y estarían atareados en el mundo. Era la tribu más terrible que sus enemigos pudieran temer. Sería violenta. En su temprana historia gastó su energía en guerras pequeñas e ignominiosas. Fueron contiendas especialmente injustas y violentas. Saúl venía de ahí. Por eso que Saúl era un gran guerrero. El mismo David, cuando muere Saúl y Jonatán, su querido amigo, dice: oh, los valientes que mueren, porque sabía que esos eran grandes hombres de guerra. El haber perdido a Saúl para David, sabía que había perdido un gran guerrero.
para que usted se dé cuenta de la talla de Goliat contra el cual peleó David. Si el mismo Saúl le tuvo miedo y todas las tribus le tenían miedo, es porque Goliat era de temer. Pero David, por eso es que era más pequeño que el mismo Saúl, era más pequeño que todos esos hombres. La tribu de Judá había de brillar por la gracia de Dios, porque la tribu de Benjamín era terrible. ¿Sí? ¿Quién más viene de esa tribu, hermano, en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene de la tribu de Benjamín. Si uno fue un guerrero, si uno fue un hombre de carácter fuerte, violento, hermano, persiguió a la iglesia, pero después, cuando se convirtió, repartió despojos, pero espirituales. Quiero concluir, mi hermano. 12 hijos, 12 historias diferentes, y nos muestra que en la iglesia del Antiguo, Israel sería como la iglesia del Antiguo Testamento. En Israel, como hoy, hermano, en la iglesia, en la variedad hay belleza y hay propósito. Israel fue diseñada así por Dios porque tenía un propósito. Si se da cuenta, la mayoría de esas tribus eran guerreras. ¿Qué palabra se les dio? Guerreras. ¿Sí? Pero Dios hizo una mezcla perfecta porque había un plan que cumplir. La belleza en la diversidad es importante. Usted y yo somos diferentes, hermano. Usted va a encontrar caracteres aquí fuertes. Hay hermanos aquí fuertes. Hay hermanos aquí dulces. Hay hermanos que son cautelosos. Hay hermanos que son atrabancados. Hay hermanos que dicen, espérate. Y hay hermanos que dicen, vamos. Y usted dice, bueno, es que aquí no hay es que aquí no hay unidad. Espéreme. Lo que aquí hay es diversidad. Y Dios es el que nos ha puesto en esta licuadora porque Dios tiene un propósito. Hay belleza en ello, hermano. En cada uno Dios ha de cumplir su propósito. ¿Sí? Y lo que sí es que debe ver, que todos estos hombres tuvieron sus cosas feas, pero todos fueron bendecidos. Jacob bendijo a todos sus hijos y todos eran la tribu de Israel. Así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la bendición y el propósito de Dios. Si usted es hijo de Dios y Dios lo ha llamado a este cuerpo, a esta iglesia, usted tiene un propósito de Dios. Y esta profecía prevé las consecuencias del carácter y le advierte sus extremos. Mi hermano, cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad. Algunos dicen, yo tengo mi carácter. Sí, cada quien, y qué bueno, cada quien tiene su carácter. Pero es importante que sepa que también su carácter, como el de estos hombres, puede traerle muchos problemas. Dios se glorificó y cumplió sus propósitos, pero esto es una advertencia, hermano. Y por eso Jacob le dijo, mira Isaacar, eres un flojito. Y si a veces Dios nos habla de nuestro carácter, es para advertirnos hasta qué extremo nos puede llevar eso. La bendición del llamamiento de Dios para tu vida hará lo que Dios quiere hacer en tu vida. A Dios nadie lo detiene. Si no lo hace a través de ti, lo va a hacer a través de otro, pero Dios lo va a hacer. Pero si Dios te ha llamado, Dios te ha bendecido y te ha puesto en el camino, Dios lo va a hacer. Lo que sí es que a ti te tiene que preocupar, ¿sí?, es hacer la voluntad de Dios y cuidarte de no caer como el caso de Israel. Dios le dio un grande propósito, pero cayó de la misma gracia de nuestro Dios, pecaminosamente en la idolatría, y fue desechado por Dios. Pero en su misericordia Dios lo redime. Así nos redime a cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. Jacob, yo me salté un versículo a propósito. Si alguien siguió la lectura, ¿sabe qué versículo me salté? Versículo 18. Mire, Jacob ahí ve a este ancianito mirando el futuro de sus hijos. Mírelo ahí mirando el futuro de sus hijos. Dice, este futuro que viene para esto está difícil. No se lo mostró a Abraham,
no se lo mostró a Isaac, se lo mostró a Jacob. Y yo creo que le preocupaba. Pero mire el 18 que dice, en medio cuando está profetizando y les está hablando, y después de que habla de la serpiente de Dan, ¿qué dice el versículo 18? Tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh. Los eruditos dicen, no saben si es parte de la bendición de Dan, pero parece ser que es una pausa que hace Jacob. Y que muestra tu salvación esperé, Jehová, el Dios del pacto, esperé tu salvación. Que me enseña, hermano, que si le preocupa el panorama difícil de la vida, porque la vida está difícil, pon atención a esta expresión de Jacob, para poder seguir adelante con su profecía. Al ver la dificultad de lo que estaba delante, lo único que podemos esperar es en la salvación de Jehová. La única esperanza que tenemos nosotros los humanos, hermano, los cristianos, es la salvación de Jehová. Hay lucha por delante, hay guerra por delante, pero nosotros esperaremos en la salvación de Jehová. Dependeremos de la salvación de Jehová. Nos iremos al cielo, no por nuestras obras, sino por la salvación de Jehová. Predicaremos la salvación de Jehová. Estamos girando en torno a la salvación de Jehová. Si nos sostendrá, hermano, si hay una profecía que necesitamos escuchar es esta parte, la salvación de Jehová. Si pudo irse en paz Jacob, seguramente fue cuando llegó aquí y pudo decir, espero en la salvación de Jehová. Y mi pueblo y mis hijos esperen en la salvación de Jehová, que traerá con esta asna, con este león, con esta cierva, con esta serpiente, con todos esos animalitos con los cuales los comparó. Pero lo que va a traer victoria será la salvación de Jehová. Mi hermano, como iglesia, si hemos de ser victoriosos, es por la salvación de Jehová.